Hola a todos y bienvenidos al primero de esta serie de videos que voy a hacer sobre anatomía. Vamos a empezar explicando cuál va a ser el formato del curso. Primero que nada, ya tengo que advertirles que esta va a ser la serie de video más larga que voy a hacer. No sé cuándo terminaré. No voy a explicar cada tema de una forma muy descriptiva, pero voy a intentar abarcar la mayor parte del temario posible. Obviamente vamos a intentar no lo vamos a intentar, lo vamos a hacer, abarcar toda la anatomía del cuerpo humano. No de una forma muy descriptiva, pero sí toda. Ahora, otra cosa que siempre aclaro al principio de cada serie de videos es la bibliografía de la cual me voy a estar basando para sacar toda la información. Yo en mi caso vengo de la cátedra 3 de anatomía de la UBA, que para mí es una de las mejores y los que pasaron por ahí sabrán que a la vez es una de las más difíciles porque se ve la anatomía de una forma muy descriptiva. Y voy a usar la bibliografía que usé para cursar esa materia, que en este caso van a ser los tomos de Rubier y los dos tomos de el libro de Laterjet con Ruiz Liard, no el de Laterjet con Testud, porque es un libro muy denso y la verdad que no considero que para una serie de videos como esta sea necesario. Recuerden, Rubier y Laterjet. Aquí les voy a dar una pequeña recomendación que jamás te la hacen en Cátedra 3, que la verdad a mí me sirvió mucho como un libro de introducción a la anatomía porque te explica todo prácticamente y de una forma muy simple y por encima, que es el libro de Anatomía Clínica del Dr. Pro, que la verdad es para mí muy buen libro. Obviamente no es tan detallado como quizá podrían ser Laterjet o Rubier, pero para tener una introducción a cada tema está muy bueno. Siempre yo lo que hacía cuando estudiaba es cada tema que tenía que leer, por ejemplo, primero lo leía del Pro, después me iba para Laterjet y complementaba al hilo más fino con Rubier y veía uno que otro resumen que te daba la cátedra. Y recomiendo seguir el mismo modelo de estudio para esta serie de videos. O sea, terminar de ver este video que les presento a continuación y todos los videos que se estén dando, ver los temas que se abarcaron en el video, ir al libro de Pro, verlo muy por encima y después ir a profundizar en el libro de Laterjet o en el libro de Rouvier. Si quieren solo con Laterjet, para mí es suficiente. Se explica todo de una forma bastante detallada, no tanto como en Rouvier, pero sí bastante detallada. Como siempre, voy a aclarar que no voy a hacer videos de 2 horas, no voy a explicar todo un miembro en un solo video, no voy a explicar toda una estructura anatómica como podría ser la cintura escapular en un solo video. Lo que voy a hacer es voy a ir haciendo videos de estructura por estructura, de articulación por articulación, de músculo por músculo, de hueso por hueso, de arteria por arteria, de nervio por nervio, para así es más fácil encontrar precisamente el tema que nosotros queremos estudiar. Y cuando termine de explicar toda una región, se va a empezar a ver el miembro o la estructura anatómica en su conjunto. Y en ese video vamos a intentar integrar todo lo que vimos en la serie de videos anterior. Obviamente intentando que no sea tan largo y que sea un video fácil de ver. Lo que vamos a empezar como la primera parte, los primeros videos van a ser de generalidades, los que ya cursaron anatomía en alguna universidad o en la UBA van a saber que primero lo que vemos es generalidades, vamos a describir el esqueleto, vamos a describir qué es un músculo, qué es un hueso, qué tipos de huesos hay, qué tipo de articulaciones podemos encontrar, principios del sistema nervioso, sistema circulatorio y de cada sistema, para así ya poder empezar con un conocimiento básico de todo. Y como ya aclaro siempre al principio de cada serie de videos, este resumen que yo hago en cada video de cada tema no va a reemplazar nunca a la bibliografía que tenemos que leer. Así que si ustedes quieren usar esta serie de videos para cursar una materia, obviamente les va a servir como introducción al tema o para sacarse las dudas de un tema que no pudieron comprender porque en los libros se daba de una forma muy detallada. Pero siempre, y es lo que recomiendo yo y en mi experiencia, tenemos que recurrir a la bibliografía, tenemos que leer y leer mucho. Es muy importante. Y bueno, ya terminada esta pequeña, no tan pequeña introducción, vamos a empezar a ver los temas de anatomía.
Y obviamente empezando por generalidades. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es vamos a obviar la parte de la historia de la anatomía, no la vamos a dar porque creo que los que estamos aquí no nos interesa mucho, venimos prácticamente a meternos de lleno en la anatomía y vamos a explicar lo más importante de todo, que es saber la posición anatómica estándar o la posición anatómica básica. Tenemos que saber bien cuál es la posición anatómica estándar o básica, porque a partir de esta posición del cuerpo vamos a poder describir la orientación o la posición, entre otras cosas, de cada estructura anatómica que tenemos en el cuerpo humano. La posición anatómica estándar o básica es cuando el cuerpo humano se encuentra de pie, con la cabeza erecta sin inclinación, los ojos abiertos, mirando al frente, con los brazos extendidos a los lados del cuerpo, con las palmas de la mano mirando hacia adelante y las piernas extendidas y juntas. Los pies tienen que estar paralelos y los talones juntos, como podemos observar en la imagen que vemos en pantalla. Una vez descripta la posición anatómica estándar, vamos a pasar a planimetría, donde vamos a describir los planos de corte que vamos a usar para visualizar las estructuras del cuerpo humano. Antes de empezar con planimetría, me gustaría aclarar que el libro de Anatomía Clínica del Dr. Pro se encuentra este tema muy bien explicado. Acá, como siempre, lo vamos a explicar por encima y vamos a empezar describiendo los tres ejes principales del cuerpo humano. Vamos a empezar con el eje cráneo-caudal, que también es llamado eje longitudinal, que a su vez es un eje vertical. Este eje sigue una dirección de superior a inferior y va desde la parte más alta del cráneo hacia abajo pasando por el centro de gravedad. Otro eje es el eje anteroposterior o eje sagital. Este eje sigue una dirección ventrodorsal o de anterior a posterior y tiene una dirección horizontal. En simples palabras, es un eje que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Y para finalizar tenemos el eje transversal o también llamado eje laterolateral. Es de dirección horizontal y está dispuesto de lado a lado del cuerpo. Luego también podríamos describir lo que serían los ejes oblicuos, que son ejes que no son ortogonales o perpendiculares respecto a los ejes anteriormente mencionados. Y para describirlos se van a tomar puntos de referencia de dónde pasan y el ángulo que forman respecto a los ejes anteriores. Bueno, ahora una vez descritos los ejes podemos empezar a describir los planos. Hay que recordar que los planos son superficies bidimensionales. Tenemos planos coronales, que son los planos frontales, son planos dispuestos verticalmente y de lado a lado y dividen el cuerpo en una porción anterior y otra posterior. Estos planos frontales o coronales incluyen al eje cráneo-caudal o longitudinal y al eje transversal o laterolateral. Los planos sagitales son planos verticales que se orientan en sentido antero-posterior. Dividen el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda. Los planos sagitales se pueden dividir en dos tipos de subplanos, que uno es el plano sagital mediano, que es el plano sagital que pasa por el medio del cuerpo, y luego tenemos los planos sagitales paramedianos, que son planos sagitales que son paralelos al plano sagital mediano y están ubicados cerca de este. Luego tenemos los planos horizontales, que son planos dispuestos transversalmente, de lado a lado y perpendiculares a los planos verticales. Estos planos van a dividir el cuerpo en una parte superior y otra inferior. A veces en este tipo de plano se los suele confundir con los planos transversos, si bien a veces pueden coincidir, no siempre. Los planos transversos son planos perpendiculares al eje longitudinal de una estructura. Por ejemplo, un plano transverso del brazo no va a coincidir con ningún plano horizontal, ya que los planos horizontales son planos que se encuentran en paralelo a lo que sería el piso, se podría decir. Y el eje longitudinal del brazo tiene una ligera inclinación, por lo tanto, ese plano transversal o plano transverso no va a ser paralelo al piso. Y para terminar con el tema planos, vamos a hablar sobre los planos
oblicuos, que son planos que seccionan partes del cuerpo, pero que no tienen una orientación paralela a ninguno de los planos ortogonales que mencionamos anteriormente, que recordemos que son los planos coronales, los planos sagitales y los planos horizontales. Y de la misma forma que con los ejes oblicuos, para describir estos planos se van a tomar orientaciones de las medidas de los ángulos que van a formar con los otros planos que sí son perpendiculares entre sí. Y bueno, para terminar con lo que sería planimetría, vamos a hablar un poquito de los términos que vamos a usar durante todos estos videos. Estos términos nos van a servir para describir la posición de las estructuras anatómicas respecto ya sea a otras estructuras anatómicas, a planos o a ejes. Voy a nombrar algunos, no todos porque son bastantes, pero a medida que avancemos con los videos vamos a ir comprendiendo todos. Por ejemplo, cuando yo uso el término craneal, esto significa que está ubicado más cercano al extremo superior del cuerpo. Si yo uso el término superior, está ubicado por arriba de alguna estructura. Si yo uso el término caudal, es que está más cercano al extremo inferior del tronco. Si yo uso inferior, es que está ubicado por debajo de alguna estructura. Si uso el término ventral, está ubicado hacia el vientre. Si uso el término dorsal, está ubicado hacia el dorso. Si uso el término proximal, significa que está ubicado más cerca del tronco o de algún origen de alguna estructura. Si uso el término distal, está ubicado más alejado del tronco o del punto de origen de una estructura. Los términos proximal y distal lo vamos a usar mucho cuando veamos inserciones de músculos. Bueno, primero que nada vamos a empezar hablando del aparato locomotor. El aparato locomotor está compuesto tanto por el esqueleto, por las articulaciones y por los músculos. Los que cursaron en la UBA o cursan en la UBA sabrán que esta es la primera parte de anatomía y a la vez para mí, en mi caso, fue la más tediosa de estudiar y en sí la más aburrida. Pero en mi caso quizá a alguno le redivierte. Y vamos a intentar hacer estas clases de aparato locomotor bastante fáciles de comprender. Vamos a empezar describiendo lo que sería el esqueleto. El esqueleto forma el armazón del cuerpo, sirve para sostén de las partes blandas y forma verdaderas palancas sobre las que van a actuar los músculos. Este esqueleto está a su vez compuesto por huesos que están unidos entre sí por lo que vamos a llamar articulaciones. En general, el esqueleto va a estar compuesto por una columna, que es la columna vertebral, también llamada raquis, por las costillas y anteriormente por el esternón. Estas tres estructuras mencionadas anteriormente van a formar lo que denominamos como tórax o caja torácica. El esqueleto también está compuesto por el cráneo, está compuesto por los miembros superiores e inferiores, que se unen entre sí mediante una cintura que ya vamos a pasar a describir luego, y entre otros huesos que ya vamos a describir uno por uno a medida que avancemos con los videos. Así que si no saben la ubicación de alguno de los huesos todavía, no se preocupen que ya los vamos a ver lo más pronto posible. El esqueleto va a contar con 200 huesos, sin contar los huesillos del oído, los pequeños huesos sesamoideos y los huesos suturales. Los huesos sesamoideos son huesos que están incluidos en tendones y cuya función es proteger a los tendones del estrés y el deterioro. Los huesos suturales son huesos supernumerarios que no están presentes en todas las personas y tienen como función lograr una mejor unión entre los huesos del cráneo en general. Bueno, para terminar con huesos, lo que vamos a hacer es nombrar las características principales de los huesos largos, los planos y los cortos o irregulares. Vamos a empezar a hablar sobre los huesos largos. Son aquellos en los que predomina la longitud por encima del grosor y el ancho. Estos presentan una diáfisis, que es el cuerpo, que podemos verlo en la imagen que está a la derecha en nuestra pantalla. Podemos ver marcada lo que sería la diáfisis. Van a presentar dos epífisis, que son los extremos, y una zona de unión de la diáfisis con la epífisis que se denomina metáfisis. Esta zona que denominamos metáfisis va a disminuir con la edad. Algunos ejemplos de huesos largos podrían ser el húmero o la tibia. Más adelante vamos a describir cada uno de estos huesos. Ahora vamos a describir a los huesos planos, que son dos láminas de hueso compacto
que van a rodear a hueso esponjoso. Como ejemplo de hueso plano vamos a tener a la escápula. Y bueno, para terminar con los tipos de huesos, vamos a caracterizar a los huesos cortos, que están formados en su mayor parte por hueso esponjoso. Y este hueso esponjoso está a su vez rodeado por una lámina de hueso compacto. Una vértebra es un hueso corto, por ejemplo. Y bueno, con eso vamos a estar terminando lo que serían las características de los tipos de huesos que hay. Y tenemos que dejar como dato que lo que nos interesa en anatomía, o al menos en esta serie de videos, va a ser la configuración externa de los huesos. No nos interesa la configuración interna por el momento. Solo vamos a ver en otros lados. Así que, por ejemplo, si algunos que ya sepa un poco de anatomía y esas cosas, verá que cuando hablé de los huesos largos no nombré la médula ósea ni nada por el estilo, es que por el momento no nos interesa. Solo nos interesa saber que un hueso largo tiene una epífisis y tiene una diáfisis y tiene un sitio de unión de la epífisis con la diáfisis que es la metáfisis y poco más. Con saber eso ya sabemos lo suficiente para continuar con el curso. Lo que sí nos va a interesar sobre los huesos son los accidentes, eminencias, procesos o cavidades que pueda presentar la superficie externa de estos. Tenemos por un lado las eminencias y cavidades articulares, que son las superficies mediante las cuales los huesos se van a unir. Estas superficies van a variar de forma según el tipo de articulación al que pertenecen. Esto ya lo vamos a ver en el próximo video, que vamos a ver todos los tipos de articulaciones. Y luego vamos a tener lo que vamos a llamar eminencias no articulares. Estas van a presentar formas muy diversas. Pueden tener forma de tuberosidad, tubérculo, espina, cresta, línea o surco. Su función va a ser variada, pero la mayoría de ellas va a presentar como función la inserción de algún tendón o algún ligamento, o si tiene forma de surco o algún tipo de paso, va a permitir el paso de alguna estructura anatómica, como podrían ser vasos y nervios. Y bueno, también tenemos que nombrar que los huesos también van a contar con agujeros y conductos nutricios. Estos conductos pueden ser de primer, segundo o tercer orden. Ahora mismo solo vamos a hablar de los de primer orden, que son los que pertenecen por lo general a la diáfisis de los huesos largos y a las caras de los huesos planos. Estos orificios de primer orden, estos conductos nutricios de primer orden, van a dar paso a la arteria nutricia principal del hueso hacia la cavidad medular. Estos agujeros nutricios de primer orden de los huesos son muy fáciles de identificar, ya que va a ser el único orificio grande que van a tener los huesos. Y como ya nombré anteriormente, se van a encontrar en la diáfisis de los huesos largos y a las caras de los huesos planos. De todos modos, esto de los orificios nutricios, conductos nutricios, tómenlo por el momento como dato de color. Por el momento nadie se los va a preguntar, ni en alguna universidad creo que te lo van a tomar en algún examen. Pero como ya les dije, es algo muy fácil de identificar. Y de todos modos, cuando vayamos caracterizando cada hueso que tenemos, vamos a ir diciendo dónde se podrían encontrar cada agujero nutricio de primer orden. Bueno, a modo de repaso y para agregar algún otro dato, vamos a volver a caracterizar un hueso largo típico. Ya habíamos visto que un hueso largo tiene una diáfisis y dos epífisis, y que la unión entre la diáfisis y la epífisis se denomina metáfisis. Y el dato que me gustaría agregar en este caso es que la capa de hueso compacto va a delimitar una cavidad que vamos a denominar cavidad medular. En esta cavidad medular lo que vamos a encontrar es la médula ósea. En la médula ósea se va a cumplir la función de hematopoiesis, que es la producción de células de sangre, y también tenemos que tomar en cuenta que la médula ósea es un tejido diferente que el tejido óseo. Pero esto ya lo vamos a ver bien en histología. Y para finalizar este video me gustaría hablar, para que no quede el tema suelto, sobre osificación. Este tema lo vamos a ver más en detalle tanto en histología como en embriología, pero me gustaría que terminemos este video teniendo una pequeña idea de qué se trata este tema. El desarrollo del hueso se da mediante lo que denominamos osificación, que este desarrollo se puede dar directamente por tejido conjuntivo, por un tipo de osificación membranosa
o por un esbozo cartilaginoso, que es una osificación cartilaginosa, que esta última es de la que vamos a hablar más en detalle. En ciertos momentos del desarrollo se van a producir algunas modificaciones histológicas en el esbozo cartilaginoso que van a dar lugar a la formación de lo que vamos a denominar centros de osificación, a partir de los cuales se van a formar los huesos. Estos centros de osificación se van a extender y van a transformar toda la pieza cartilaginosa en tejido óseo, con excepción de una delgada capa de cartílago que va a ser la que va a revestir las superficies articulares. Bueno, como ya he mencionado, este tema se lo va a ver más en detalle cuando entremos a ver tejido óseo en histología, que todavía falta mucho, y también lo vamos a desarrollar un poco cuando veamos embriología. Bueno, hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar en cuanto a lo básico de esqueleto y huesos. Obviamente el tema no se termina en este lugar. A medida de que avancemos con los temas y las regiones anatómicas, vamos a ir describiendo cada uno de los huesos que vamos a encontrar en el esqueleto, pero lo vamos a hacer en orden. Y bueno, como ya mencioné al final de las primeras clases de genética y de salud mental, me gustaría volver a aclarar que esta serie de videos no tiene como intención ni como objetivo reemplazar a ningún curso de la universidad, sea cual sea. El objetivo que van a seguir esta serie de videos es ayudar como complemento al estudiante de anatomía para poder complementar su lectura de la bibliografía con estos temas, por si no logra entender algún tema en específico, porque puedo entender que a veces en los libros dan demasiado detalle que uno se termina cruzando con otras cosas y termina sin entender nada. Por eso mi intención es dar aquí todos los temas de una forma resumida, solo dando los datos necesarios sobre el tema e intentando que sea de la forma más completa posible. Pero repito, no va a reemplazar jamás a la lectura de la bibliografía que cada universidad o cada cátedra te va a ofrecer. Y si no eres estudiante de medicina ni de cualquier otra carrera que vea anatomía, también este curso, esta serie de videos va a estar dirigida a cualquier persona que quiera aprender anatomía desde cero, sin tener ningún conocimiento previo. No hay necesidad de que sea estudiante universitario. Y bueno, para finalizar el video me gustaría aclarar que si bien el curso está orientado más al área de medicina, lo puede ver cualquier persona de cualquier carrera. Pero al estar orientado al área de medicina, aparte de dar el curso de una forma un poco descriptiva, que es como a mí me lo tomaron cuando rendí anatomía, voy a dar varias anotaciones clínicas sobre el tema que estamos viendo. Voy a dar un poco de patología en cada video o lo voy a intentar. Así que bueno, vamos a dejar el video en este momento y bueno, nos vamos a ver en el próximo video que probablemente ahora sí sea de embriología si no me equivoco.